¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser un cínico? Hoy en día, la palabra suele usarse para describir a alguien incrédulo, sarcástico o incluso hipócrita, pero sus raíces van mucho más allá y son mucho más intrigantes. Hubo una época en la que ser llamado cínico era un gran elogio, un reconocimiento reservado solo para hombres con grandes virtudes. Incluso Alejandro Magno admiraba esta filosofía y quería ser vinculado a ella. Para entender el verdadero significado del cinismo y cómo se transformó a lo largo del tiempo, debemos remontarnos a la antigua Grecia. Imagina a un filósofo caminando por las calles de Atenas en pleno día, llevando consigo una lámpara encendida, sin un destino claro. Cuando alguien lo detiene y le pregunta qué está haciendo, él responde: «Estoy buscando un hombre honesto». Ese hombre era Diógenes de Sinope, uno de los pensadores más provocativos de la antigua Grecia. ¿Pero qué pretendía demostrar con eso? El cinismo, en su forma original, fue un movimiento filosófico que buscaba alcanzar la virtud mediante la simplicidad y la autosuficiencia, rechazando los lujos y superficialidades de la sociedad. En lugar de perseguir riqueza y estatus, los cínicos defendían una vida basada en la autenticidad y la libertad. Utilizaban el sarcasmo, el humor y una especie de inocencia para desafiar y cuestionar lo que consideraban absurdo o carente de sentido. Liderados por figuras como Antístenes y Diógenes de Sinope, los cínicos adoptaban un estilo de vida que muchos podrían considerar extremo. Eran conocidos por vivir de manera austera, tan sencilla como la de los perros. De hecho, la palabra cínico proviene del griego kínikos, que significa como un perro. Cuando descubrí la filosofía cínica, me sentí inmediatamente cautivado. Tal vez fue su toque de humor o la claridad con la que expresaban sus ideas, pero sobre todo porque me di cuenta de lo actuales que son los cuestionamientos cínicos y cómo aplicar esta filosofía en la vida moderna puede llevar a una claridad mental y a una transformación profunda. Acompáñame a explorar juntos el cinismo, la filosofía del perro loco. Se cuenta que en una ocasión Diógenes vio a un niño bebiendo agua con sus manos y al instante tiró su cuenco mientras decía: «Si un niño puede beber con sus manos, yo no necesito este cuenco». Para los cínicos, la simplicidad era la clave de la felicidad. Creían que reduciendo sus necesidades al mínimo, podían alcanzar una verdadera libertad. Los cínicos no se limitaban a hablar de sus ideas, sino que las vivían de forma intensa y radical. Para ellos, la virtud auténtica solo podía lograrse a través de la simplicidad y el rechazo de las posesiones materiales y las normas sociales. Pero, ¿cómo funcionaba esto en la vida cotidiana? Pensaban que la felicidad y la libertad nacían de una vida vivida en armonía con la naturaleza, libre de posesiones y preocupaciones terrenales. Veían a la sociedad como corrupta y consumista, y sus logros, como la riqueza, el estatus y el poder, como obstáculos para una vida virtuosa. En lugar de preocuparse por la opinión de los demás, los cínicos se centraban en ser auténticos y autosuficientes. La comparación con los perros no era casualidad. Como los perros, los cínicos vivían en las calles, sin pudor, sin posesiones materiales y sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar. Esta vida sencilla y despojada simbolizaba su rechazo a las normas sociales y su búsqueda de la verdadera libertad. Para los cínicos, las necesidades más básicas y naturales no debían ser motivo de vergüenza. Comer en público, dormir en cualquier lugar e incluso realizar otras necesidades fisiológicas eran vistas como normales y aceptables. Creían que la moralidad auténtica provenía de vivir de acuerdo con la naturaleza, no con las reglas impuestas por la sociedad. Diógenes de Sinope, uno de los cínicos más famosos, llevó esta filosofía al extremo. Vivía en un barril. Poseía solo un bastón, una lámpara y una bolsa, y hacía de la pobreza su mayor virtud. Para Diógenes, todas las conquistas artificiales de la sociedad eran incompatibles con la felicidad y la moralidad. Para comprender cómo Diógenes se convirtió en el máximo referente del cinismo, primero debemos hablar de Antístenes, el precursor de esta corriente filosófica. Sócrates, el gran filósofo ateniense que nunca dejó nada por escrito, cambió el curso del pensamiento con sus ideas. Uno de sus discípulos más dedicados fue Antístenes, quien quedó profundamente marcado por las enseñanzas de Sócrates. Antístenes fundó su propia escuela y se convirtió en el padre del cinismo. Defendía que la virtud era suficiente para alcanzar la felicidad,
y que la verdadera riqueza provenía de la autosuficiencia y el desprecio por los placeres materiales. Para Antístenes, vivir según la naturaleza y rechazar las normas sociales era la clave de la vida virtuosa. Pensaba que la felicidad no dependía de las posesiones externas, sino de una vida sencilla y honesta. Su filosofía radical retaba la búsqueda constante de riqueza y estatus, que él consideraba como simples distracciones que nos alejaban del verdadero sentido de la vida. Las ideas de Antístenes impactaron profundamente a Diógenes, quien decidió llevarlas al extremo. Diógenes de Sinope adoptó estos principios y los convirtió en una forma de vida extrema. Él es, sin lugar a dudas, la figura más representativa del cinismo, y su vida radical sigue despertando interés y asombro en la actualidad. Diógenes nació en Sinope, una ciudad en la costa del Mar Negro, y luego se mudó a Atenas, donde adoptó las enseñanzas de Antístenes. Pero él no era un simple seguidor, decidió llevar su filosofía a un nivel radical, viviendo de una forma que cuestionaba todas las normas sociales. Era conocido por sus provocaciones, no tenía respeto alguno por los grandes filósofos de su tiempo, especialmente por Platón. En una anécdota famosa, cuando Platón definió al hombre como un bípedo sin plumas, Diógenes desplumó un gallo y lo llevó a la academia diciendo: «He aquí el hombre de Platón». Este tipo de provocaciones eran típicas de Diógenes, quien veía la filosofía de Platón como elitista y distante de la realidad. Su fama creció tanto que incluso Alejandro Magno, el hombre más poderoso de su tiempo, quiso conocerlo. Diógenes estaba tumbado al sol cuando Alejandro se acercó y le preguntó: «¿Puedo ofrecerte algo? ¿Lo que desees?». Diógenes respondió simplemente: «Sí, apártate de mi sol». Esta respuesta directa impresionó a Alejandro, quien, conociendo bien la filosofía de Diógenes, habría dicho: «Si no fuese Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Nadie puede negar que Diógenes era algo loco, pero en una época donde Aristóteles, Platón y otros grandes pensadores justificaban la esclavitud, él era el único que se oponía completamente a esta práctica. Por ironía del destino, Diógenes terminó siendo capturado por piratas y vendido como esclavo. Sin embargo, esto no lo perturbó. Durante el viaje hacia el mercado de esclavos, los prisioneros apenas recibían suficiente comida para sobrevivir. Diógenes, con su astucia, dijo a los piratas: «Cuando capturáis un cerdo o un buey, los alimentáis para que valgan más, pero al capturar a un ser humano, el más noble de los animales, lo dejáis morir de hambre». Convencidos por su lógica, los piratas comenzaron a dar mejor alimento a los prisioneros. En la subasta, cuando le preguntaron por sus habilidades, Diógenes declaró: «Mi especialidad es gobernar hombres». Luego señaló a un hombre rico entre la multitud y dijo: «Véndeme a ese hombre, parece necesitar un maestro». El hombre, llamado Geníades, reconoció la sabiduría de Diógenes y lo compró. Tras conocerlo mejor, confió en él la administración de su casa y la educación de sus hijos. El legado de Diógenes va más allá de sus anécdotas y provocaciones. Sus ideas y acciones dejaron una huella permanente en la filosofía y la sociedad. Aunque los cínicos originales fueron ridiculizados por su estilo de vida extremo, sus ideas influyeron en muchas corrientes filosóficas posteriores y siguen vigentes hoy en día. Una de las filosofías más influenciadas por el cinismo fue el estoicismo. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, fue discípulo de Crates de Tebas, quien a su vez fue discípulo de Diógenes. Es como un abuelo filosófico muy radical, cuyas ideas inspiran al nieto, quien las transforma en algo más digerible para el público. Los estoicos adoptaron muchas ideas cínicas, como la autosuficiencia, la simplicidad y el rechazo de los bienes materiales, pero las desarrollaron de una forma más accesible para la sociedad de la época. Y no se detuvo allí. El cinismo también influyó en el pensamiento cristiano primitivo. Muchos de los primeros cristianos vivían en comunidades que practicaban la pobreza voluntaria y el rechazo de los bienes materiales. ¿Te suena familiar? La idea de vivir según la naturaleza y rechazar las normas sociales también resonó en varios movimientos religiosos a lo largo de la historia. ¿Quién hubiera imaginado que Diógenes y sus seguidores influenciarían la formación de comunidades religiosas?
Sin embargo, la palabra cínico sufrió una gran transformación con el paso del tiempo. En el siglo II d.C., el escritor Luciano de Samosata criticó a los supuestos cínicos de su época, quienes predicaban las enseñanzas de Diógenes, pero vivían de manera opuesta. Imagina a alguien que habla del desapego material, pero vive en una mansión. Con el tiempo, cínico se asoció con una actitud negativa y escéptica, alejada de su significado original. Esta transformación se acentuó aún más durante el Renacimiento y la Reforma, cuando el término cínico comenzó a describir a personas consideradas hipócritas o deshonestas. Hoy, llamar a alguien cínico implica que es desconfiado y amargado. Pero, a pesar de esta distorsión, la filosofía cínica aún tiene mucho que ofrecer. Sus ideas sobre la autosuficiencia, la simplicidad y el rechazo de las convenciones sociales son más relevantes que nunca en un mundo que a menudo valora el materialismo y la superficialidad. La valentía para cuestionar el status quo y vivir de acuerdo con los propios principios es un legado duradero de los cínicos. Aunque hoy vivimos en un mundo muy diferente al de la antigua Grecia, las enseñanzas de los cínicos todavía pueden aplicarse de maneras prácticas y relevantes. La esencia del cinismo, la autosuficiencia, la simplicidad y el rechazo a las convenciones sociales, puede guiarnos en un mundo que se vuelve cada vez más complejo y materialista. Uno de los principales pilares del cinismo es la autosuficiencia. En una sociedad tan dependiente de la tecnología y de sistemas económicos intricados, encontrar maneras de ser más autosuficientes resulta sumamente liberador. Esto puede incluir desarrollar habilidades prácticas como cultivar nuestros propios alimentos, aprender a hacer reparaciones sencillas en casa o incluso aprender a meditar para alcanzar un estado de paz interior. La simplicidad es otro valor fundamental del cinismo. Vivir de manera sencilla y sin apegarse a lo material nos permite concentrarnos en lo que realmente importa. En lugar de buscar la felicidad en posesiones o en el estatus social, podemos hallar alegría en las cosas simples y en las relaciones profundas. No se trata de vivir como Diógenes en un barril, pero sí de adoptar una mentalidad minimalista que priorice lo esencial y nos libere del peso de la acumulación. Rechazar las normas sociales puede ser una forma poderosa de vivir conforme a los ideales cínicos. En un mundo que constantemente nos empuja a seguir ciertos caminos hacia el éxito y la felicidad, atrevernos a cuestionar y desafiar esos estándares puede llevarnos a descubrir nuestra verdadera esencia. Puede implicar escoger una carrera que realmente amemos, aunque no sea la más rentable, o decidir vivir de una manera que refleje nuestros valores más profundos. Sin embargo, vivir según los principios del cinismo conlleva sus retos. En una sociedad que exalta el materialismo y el conformismo, destacarse y seguir un camino alternativo requiere coraje, resiliencia y la convicción de que la auténtica felicidad reside en ser fieles a nuestros propios valores. Al aplicar las enseñanzas cínicas en el mundo contemporáneo, encontramos formas de vivir de manera más auténtica y con mayor sentido. Necesitamos la valentía de Diógenes para cuestionar las normas sociales y la sabiduría de Antístenes para reconocer que la virtud es el camino hacia la verdadera felicidad. Aprendamos a valorar lo esencial y a rechazar lo superficial y lo artificial. En un mundo que, con frecuencia, valora más lo material y lo superficial, la filosofía cínica nos brinda una perspectiva refrescante y necesaria. La valentía de desafiar el statu quo, vivir de acuerdo con nuestros propios principios y encontrar la auténtica felicidad en la sencillez y autosuficiencia es el legado inmortal de los cínicos. Hoy, más que nunca, necesitamos un nuevo cinismo. Este nuevo cinismo no se trata de desprecio o amargura, sino de autenticidad, valor y libertad. Se trata de vivir conforme a nuestros valores más profundos y no convertirnos en esclavos de las expectativas ajenas. Es la búsqueda de la verdadera felicidad, siguiendo el curso natural de la vida. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida y tus decisiones. ¿Dónde puedes aplicar las enseñanzas cínicas? ¿Cómo puedes vivir de forma más auténtica y significativa? La búsqueda de una vida auténtica y verdadera es una travesía constante, y los cínicos nos ofrecen una brújula invaluable en este viaje. Si este video te hizo reflexionar en algún momento, dale me gusta, comenta aquí abajo y comparte tu opinión. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal.
Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.